RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora le vamos a dar la bienvenida y le agradecemos, como siempre, la gentileza, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, directamente desde Tacna, el economista Julio Failó. Él es analista en temas políticos, en temas económicos, director de la publicación Apuntes a Lápiz, ¿no? Y le agradecemos la cordialidad con RCR. Don Julio, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación, don José, a su disposición. Hace 20 días conversábamos con usted, ¿no? Y naturalmente la incertidumbre giraba en que no se proclamaba a un nuevo presidente, ¿no? Y naturalmente esto generaba todo un escenario, ¿no? Bastante complejo en el país. Ya tenemos proclamación, el Jurado Nacional de Elecciones cumplió con este requisito, ¿no? Para poner las cosas en su lugar, ¿no? Pero adicionalmente ahora ya entramos a otro terreno, a otro escenario, ¿no? A la etapa de definiciones, ¿no? La conformación del gabinete, qué medidas serían las prioritarias el 28 de julio. ¿Cómo está mirando el panorama a partir ya de la proclamación de Pedro Castillo, ¿no? Bueno, me parece pertinente la pregunta, ¿no? Yo creo que ya Castillo, como tú lo señalabas, ha ganado las elecciones, ya tenemos el presidente del Bicentenario, ¿no? Más allá de esta victoria, yo creo que la tarea más difícil ahora del presidente no solo ha sido ganar estas elecciones a todos los poderes fácticos, sino gobernar en estas circunstancias tan complicadas, donde no solamente va a tener que lidiar con la pandemia, las secuelas sociales y económicas, sino también contra quienes quieren su cabeza apenas asuma su mandato. Y también es importante decirlo, batallar con sus aliados de Perú Libre, que le exigen medidas radicales y una participación importante en el gabinete, ¿no? Y esto, de hecho, limita su capacidad de negociación para alejar el fantasma de la vacancia, ¿no? Por ejemplo, para nosotros es un error gravísimo y hasta en cierto punto una torpeza de los sectores más duros plantear un Congreso de Perú Libre días antes del Bicentenario, donde prácticamente están intentando exigir al profesor Castillo que se pronuncie sobre temas que han sido bastante polémicos del ideario de Cerrón y que aparentemente deberían ser innegociables, ¿no? Esto no solamente va a generar tensiones con algunos partidos con los cuales hay que negociar una mesa directiva multipartidaria del Congreso, sino también al interior de Perú Libre, sobre todo con la facción que lidera Vladimiro Cerrón, justamente con los riesgos que no se quiera y con las rupturas que se podrían generar y que efectivamente favorecerían a los sectores que quieren prácticamente su vacancia, ¿no? Ayer, desde la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones, aproximadamente a las 7:20 de la noche, ya no hay lugar para poder esgrimir algunas argumentaciones de hace unos días atrás, ¿no? Usted lo ha planteado en dos términos muy puntuales, ¿no? El tema de los poderes fácticos y lo que sucede al interior de su agrupación política, ¿no? Que creo que es el principal problema en estos momentos para Pedro Castillo, ¿no? Porque estamos viendo, ¿no?, que Pedro Castillo, en condiciones normales, ha podido ya designar su gabinete, ha tenido el tiempo suficiente y las condiciones, más allá de la proclamación del Jurado Nacional de Elecciones, ya apuntaban a que él era el próximo presidente de la República, ¿no?, como que lo es en estos momentos, ¿no? Pero el tema de Perú Libre, el tema de definición, el tema de la conducción, el tema de los problemas que confronta la propia agrupación son bastante agudos, ¿no? ¿Cómo te vas a enmarcar en ese momento y ya no poder echarle la culpa al resto de partidos, ¿no?, sino dentro de su propia conducción, ¿no? Sí, en realidad eso es bien complicado, sobre todo porque hay temas polémicos, ¿no? Pero además de lo que te señalaba, hay que agregar que la mitad de este país
que de haber escuchado tantas veces cree que el profesor Castillo es comunista, ¿no? Y justamente la convocatoria de la Asamblea Constituyente, como lo señala Hernando de Soto en una carta abierta, señala que esta es parte de una estrategia marxista-leninista cuyo propósito final es perpetuarse en el poder, ¿no? Eso es lo que piensa un sector de la población, o en todo caso esos mensajes están dirigidos a ese sector, pero hay otro sector que tiene la expectativa, sobre todo la gente que votó por Castillo, que cree que en este país tienen que haber cambios significativos, importantes, que concreten en lo planteado en los mensajes de campaña, ese famoso mensaje, no más pobres en un país rico, ¿no? Entonces, esta es una tarea muy dura que tiene que enfrentar el presidente bicentenario. La gran pregunta es cómo lograr un equilibrio entre estos dos sectores políticos enfrentados y que de una u otra manera expresan las demandas de una población dividida en plena pandemia, ¿no? Y crisis económica. Ahora, las respuestas a lo que hemos planteado como pregunta es complejo, pero además exige condiciones mínimas que permitan avanzar hacia ese equilibrio que requiere la gobernabilidad del país. Ahora, hasta hace unos días Pedro Castillo manejaba un discurso, bueno, bastante ambivalente, ¿no? O sea, podía manejar dos sombreros, ¿no? Un sombrero cercano a Vladimir Cerrón y el otro desmarcándose de Cerrón. Ahora las cosas han cambiado. Ahora si él quiere hacer tortillas va a tener que reventar huevos, ¿no? Eso es real, ¿no? Efectivamente. Entonces, pero ya no va a tener el mismo espacio ni la misma justificación. La señora Fujimori ya no va a hacer una justificación. Entonces, acá va a decir, o estoy con Cerrón o no estoy con Cerrón, ¿no? Y Cerrón va a tener que decir, o estoy con Castillo o Castillo está al margen del partido, ¿no? Mira, allá hay tres cosas que hay que resolver, ¿no? En primer lugar, lo que creo yo es que se debe persistir en esas expectativas de cambio que demanda la población. O sea, hay un mensaje muy fuerte con respecto al tema de cambio, porque no hacerlo también, y esto lo hemos conversado varias veces, no solamente atentaría contra la gobernabilidad y el modelo económico, sino también con el sistema que lo sostiene, ¿no? En esta dirección, en el corto y mediano plazo, requerimos desarrollar una serie de reformas profundas, ¿no? En el tema del sistema de salud, el tema de educación, el tema de seguridad, el tema de justicia tan polemizado, ¿no? Y también apoyar a los sectores económicos más olvidados, los que han sido postergados y que son prácticamente invisibilizados por la informalidad. Por ejemplo, la agricultura familiar, las pequeñas unidades económicas que han quedado devastadas por la pandemia, ¿no? Una buena señal, por ejemplo, para nosotros es que ese plan de 100 días empiece a colocarlo o a ponerlo en marcha. Ese plan que le ha llamado el plan bicentenario, que creo yo que recoge algunos aspectos muy importantes. En segundo lugar, yo creo que para avanzar hacia esos cambios que se requiere por lo menos consensos mínimos donde la mayoría de fuerzas políticas están de acuerdo. Incluso descartar las propuestas que pueden generar tensiones o antagonismo y que no ayudan justamente al acercamiento de las partes, ¿no? En ese sentido, yo creo que Castillo tiene que cerrar el frente interno, él tiene que consolidar su grupo. Y lo mínimo que se le puede pedir es que ese congreso partidario que le puede generar tensiones debería postergarlo. Ahora, ¿cuál es el principal para usted, cuál es el principal tema de tensión? Que Castillo insista en la Asamblea Constituyente. Efectivamente. Ya, entonces vamos a otro tema. Entonces, ahí está muy puntual. Si Castillo insiste, entonces nos encontramos con una realidad que ya no la va a poder negar. Si usted ha escuchado las declaraciones últimas de los candidatos electos de Perú Libre, ayer he escuchado a la señorita Zaida Arias, he escuchado también al señor Paredes, he escuchado a el señor Quito, todos ellos apuntan a la Asamblea Constituyente. Yo estoy de acuerdo con eso. O sea, mira, lo que ellos tienen que entender es que la Asamblea Constituyente, por ejemplo, es un factor que genera desconfianza, que genera tensiones y rupturas. Eso es lo importante. O sea,
y además tienen que entender que esta justamente es la nueva narrativa, es el nuevo caballo de Troya de la derecha, justamente para generar los intentones de golpe, los que quieren vacar a Castillo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto de Pero acá ya no sería una nueva narrativa, si es que está en manos de los propios congresistas de Perú Libre, ¿no? Ya no es narrativa, sino que ellos están apuntando a un deseo, ¿no? No, quiero que me entiendas esto. Lo que creo yo es que esto es lo que yo te voy a decir es muy importante. Porque mira, no se trata de abandonar esta demanda que es legítima y que de una u otra manera ha sido la bandera. Lo que se tiene que hacer es esperar un mejor momento constituyente. O sea, nosotros creemos que hay que construir ese momento constituyente y que más allá de que esto sea una expresión de correlaciones de fuerzas al interior del Congreso, debe ser una expresión de consensos que ayuden a la gobernabilidad a favor justamente de este nuevo contrato social llamado nueva Constitución. En tercer lugar, mi estimado, sé que suena difícil, pero yo te imaginas por un momento, porque el factor de la Asamblea Constituyente no ayuda a iniciar un proceso de negociación hacia la construcción de una mesa multipartidaria que por lo menos garantice que no le hagan un desplante o que no a través de la mesa pueda generarse los intentones de golpe, porque eso es lo que está finalmente en el fondo, mi estimado José. Ahora, usted es una persona que sigue muy de cerca los análisis de las encuestas, ¿no? Y hay dos encuestas que necesitan siempre tener una lectura. A muchos les gusta mirar las encuestas, a otros no, pero siempre recurrimos a ellas. Eso es lo real. Uno dice, yo no creo en las encuestas, pero recurren a ellas, ¿no? Bueno, hay encuestas donde dicen que más en algunos casos 60% de la población ha votado no por el tema de un cambio de la Constitución, sino en reformas de Constitución. Están totalmente de acuerdo con eso, ¿no? Y si esa lectura no la hace Pedro Castillo o Perú Libre o la gente que acompaña a Pedro Castillo, ahí ya vemos un disloque, ¿no? Ahí vemos una situación donde la gente que votó por Castillo va a decir, pero yo voté por tener un clima social político apropiado, con cambios que son necesarios en el tema de salud, en el tema de educación, en el tema de las inversiones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no para ingresar a un terreno de confrontación permanente, ¿no? Entonces, ahí está el gran problema, ¿no? O sea, ahí se tiene que ser equilibrista, pero ahí es blanco o es negro, ¿no? Mira, yo tengo la impresión que hay mucha gente de Perú Libre, yo por lo menos los he escuchado bastante bien. El caso, por ejemplo, de la congresista Tacneña, ella tiene una posición muy clara con respecto al tema. Ella es totalmente consciente de que el momento constituyente no es todavía el propicio. Ella dice incluso que hay que correrse al centro, ¿no? Hay que correrse al centro, dice, ¿no? Es que es verdad, o sea, necesitas toda una correlación de fuerzas. Por eso yo te digo, esto creo que hay que construirse, mira, la gente quiere cambio, tú muy bien lo has señalado, ¿no? O sea, en realidad yo comparto esa opinión que no necesariamente los cambios requieren una nueva asamblea constituyente o una nueva constitución, porque ese es un camino bastante largo que va a durar por lo menos un par de años, porque como tú sabes, esto no se puede hacer desde la actual constitución, requiere alguna reforma justamente que cree este espacio, pero eso no existe. Y Perú Libre no tiene una mayoría, por lo menos calificada, que pueda permitir iniciar un proceso de negociación justamente para poder producir estos cambios, ¿no? Ahora, yo creo que ellos tienen que concentrarse en los temas sociales, que para nosotros es fundamental. Y yo sí creo que una buena negociación que esté asociado al tema de la reforma tributaria y un manejo responsable de la economía que esté acompañado con mejores mecanismos redistributivos que justamente le dan soporte a estas reformas que se requieren, yo creo que esto puede ser muy importante. Además que hay condiciones, José. Por ejemplo, ¿es posible una reforma tributaria dialogada con los empresarios?
por ejemplo, con la actividad minera? Yo creo que sí, incluso a partir de la propuesta del economista Jorge Manco Saconetti. La idea aquí es que la coyuntura, José, es favorable. Tenemos, por ejemplo, una elevación de precios de precios de los principales minerales, por ejemplo, que es muy importante, 70% en el caso de cobre, más de 25% en el caso del oro. Tenemos un promedio entre plomo, hierro, zinc, en promedio de 40%, pero además hay expectativas de crecimiento de los países con los cuales nosotros tenemos relaciones comerciales. Por ejemplo, Estados Unidos está proyectado un crecimiento del 7%, el 6% en toda lo que significó la Comunidad Económica Europea, y los chinos un crecimiento del 10%. O sea, estas condiciones que son inmejorables pueden permitir una buena negociación con los empresarios a partir, por ejemplo, se me ocurre, de las regalías mineras sobre un determinado precio, que permitan acercar a las partes. Ese es el escenario ideal, probablemente, ¿no? Sentarse a conversar en términos, claro, pero el otro gran problema es que si se plantean en esos términos, yo discuto contigo el tema de reforma tributaria, pero a la par quiero impulsar el tema de asamblea constituyente, ya la duda se genera, ¿no? Ya bueno, la desconfianza se genera, ¿no? Entonces, porque en un proceso constituyente, definitivamente lo que va a ocurrir, y usted lo sabe, usted es economista, lo que va a ocurrir es, se va a ahuyentar las inversiones, ¿no? O sea, entre los palomas y los halcones van a tener que definir ahí en Perú Libre hacia dónde vamos, ¿no? Sí, mira, y hay algo que la gente tiene que entender, incluso los Perú libertarios, sobre todo el sector radical que tanto ama a Evo Morales. Evo Morales tuvo un manejo impecable de la economía, José. Evo Morales no tenía déficits fiscales significativos como los han tenido Venezuela y otros países que han cogido pues el lado peor del manejo de la economía. Yo creo que eso es lo que nos tiene que plantearle como derrotero. Ahora, de hecho, el gabinete del Bicentenario debe ser un gabinete de ancha base, que logre convocar a los mejores profesionales. Y lo que yo creo es que, por ejemplo, hay cosas que hay que aceptarle a los que han ganado las elecciones. En principio, yo creo que la presidencia del Consejo de Ministros, que puede ayudar o garantizar los cambios que se propone el profesor Pedro Castillo, debe ser innegociable. Yo creo que debe ser legítimamente alguien que tenga una posición que garantice justamente ese cambio. Lo que sí yo creo es que el Ministerio de Economía y la presidencia del Banco Central de Reserva, en el caso de que Julio Velarde renuncie, podría ser un factor de negociación y de consenso justamente con esos sectores que desconfían del gobierno posible de Castillo. Y los otros ministerios como, por ejemplo, educación, inclusión social, salud, transporte, vivienda, yo sí creo que debería manejar los técnicos de izquierda, porque ahí por lo menos ellos tienen una experiencia interesante. Ahora, Castillo es y creo yo, sinceramente, que debe tener la suficiente sabiduría para manejar la economía con la mano derecha para poder distribuir y hacer justicia con la mano izquierda. Interesante esa reflexión final, ¿no? Lo que pasa es que a veces en estas circunstancias, ¿no?, nos dejamos ganar por ya las corrientes ideológicas y perdemos de vista un poco la real política, ¿no?, la realidad de las cosas, ¿no? Yo le agradezco, como siempre, mi estimado Julio Falot, este análisis. Vamos a seguir conversando, seguramente ya una vez conocido el gabinete, ¿no?, el mensaje del presidente. Estamos ya a 8 días, ¿no?, del mensaje presidencial, la expectativa como nunca en el país, ¿no?, qué medidas se van a adoptar, y seguramente es un buen motivo para seguir conversando. Le agradezco, como siempre, la amabilidad, don Julio. No, le agradezco a usted la invitación y muchísimas gracias, don José. Un fuerte abrazo. RCR, la red que comunica y une al Perú.